Vamos a comenzar con la oración de inicio. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios, a todo ese equipo espiritual que nos asiste esta noche, a nuestros guías, a nuestros mentores, maestros, que junto con nosotros trabajan, pues para poder esclarecer más nuestra visión ante esta vida terrenal que tenemos y poder entender el objetivo y el motivo por el cual estamos acá. Gracias, que así sea. Que así sea. Bien, vamos a continuar entonces. Estamos en el capítulo número 5. Estamos en el estudio y el análisis de estos espíritus denominados suicidas, ¿no? Eh, Personas que en algún momento se han quitado la vida por diferentes motivos y razones. Como hemos estado viendo, hemos estado escuchando las experiencias que han tenido estos espíritus en el momento de ir al otro lado, cómo ha sido su suceso allá, cómo se han encontrado, en qué situaciones han llegado allá. Entonces, vamos a seguir escuchando o leyendo y entendiendo cada una de estas experiencias que han tenido. Vamos a hablar de este caso que dice el suicida de la Samaritana. Se dice que el 7 de abril de 1858 por la tarde, un hombre de unos 50 años más o menos de edad se presentó en el establecimiento de la Samaritana, en París, y ordenó que le preparasen un baño. Después de 2 horas, el empleado de servicio, al darse cuenta que había demasiado silencio, decidió entrar y vio que esta persona se había cortado la garganta con una navaja. Al no saber la identidad del suicida, el cadáver se trasladó a la morgue. Alrededor de 6 días después, se evoca al espíritu de este hombre, donde responde lo siguiente. Bueno, hacen la invocación y el espíritu dice, y los que lo invocan preguntan, ¿dónde se encuentra ahora? Y el espíritu dice, no lo sé, díganmelo. Nuevamente pregunta, ¿estás en una reunión de personas que no, estás en una reunión de personas que realizan estudios espíritas y que son benévolos para ti, para contigo? Le, le dice el medio. Y el espíritu dice, díganme si estoy vivo, este ataúd me sofoca. Y preguntan, ¿quién te indujo a venir aquí? Y el espíritu dice, me he sentido aliviado. Preguntan, ¿cuál es el motivo por el cual te suicidaste? Y el espíritu dice, estoy muerto. ¿Yo? No, no vivo dentro de mi cuerpo. Yo no vivo dentro de mi cuerpo. No saben cuánto sufro. Me ahogo. Ah, que una mano compasiva termine conmigo. Y preguntan, ¿por qué no dejaste algo que permitiera identificarte? Y el espíritu dice, estoy abandonado. Escapé del sufrimiento para arrojarme a esta tortura. Y nuevamente preguntan, ¿tienes ahora los mismos motivos para permanecer incógnito? Y el espíritu dice, sí, así es. No devuelvas con un hierro candente la herida que sangra. ¿Podrías darnos vuestro nombre, edad, profesión y domicilio? Y el espíritu dice, no, de ninguna manera. ¿Tenías familia, mujer e hijos? Y el espíritu dice, estaba abandonado, nadie me amaba. Y pregunta nuevamente, ¿qué hiciste para que nadie te ame? Y el espíritu dice, ¿cuántos son como yo? Un hombre puede vivir abandonado en el seno de su familia cuando nadie lo ama. En el momento en que te suicidaste, ¿dudaste de hacerlo en algún momento? Y el espíritu dice, ansiaba la muerte, esperaba el descanso. Y preguntan nuevamente, ¿la vida después de la muerte no te hizo querer seguir viviendo? Y él dice, no creía en él, era un desengaño. El porvenir es esperanza.
Y preguntan, ¿no? ¿Qué reflexiones se te ocurrieron cuando sentiste que morías? Y el espíritu dice, no reflexioné, sentí, pero mi vida no se ha extinguido. Mi alma está ligada al cuerpo. Siento los gusanos como me corroen. Y preguntan, ¿qué sensación has experimentado en el momento en que la muerte se produjo? Y el espíritu dijo, o dice, ¿acaso se produjo? O sea, el espíritu, aparte de que sigue ligado a su cuerpo físico y aparte de que se siente todavía atrapado en el ataúd y siente como los gusanos lo corroen, al mismo tiempo él también siente que sigue vivo. Es decir, si bien su cuerpo ha muerto, él espiritualmente sabe que está vivo, porque todavía tiene esa conciencia de su ser espiritual. Y preguntan, ¿fue doloroso el momento en que tu vida terminó? Y el espíritu dice, menos doloroso que después, solo sufrió el cuerpo. Es decir, después de que se quitó la vida ha sido más doloroso que en el momento en el que ha decidido suicidarse. Ahí nos da la confirmación, ¿no? Como espíritu de que después de que uno decide quitarse la vida, allá el sufrimiento es mucho más, muchísimo más. ¿Ese estado siempre es la consecuencia del suicidio? Preguntan. Y el espíritu dice, sí, el espíritu del suicida queda ligado a su cuerpo. ¿Ocurre lo mismo en las muertes por accidentes? Preguntan. Y dice el espíritu, no. ¿Qué entiendes por suicidio? El espíritu solo responde por sus actos. Entonces aquí en esta experiencia que ha tenido este espíritu nos confirma, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando todo este tiempo, bueno, que el suicidarse es una decisión errónea, ¿no? Equivocada, porque al final llegamos a un padecimiento peor, aparte de que no llegamos a culminar o cumplir nuestros objetivos en esta vida. Estamos truncando toda esta vida o toda esta experiencia que podríamos tener, ¿no? Esta oportunidad de vivir, de poder alcanzar estas pruebas que tenemos. Vamos a hablar de este otro caso que dice el padre y el conscripto. Dice, en la guerra con Italia de 1859, un comerciante de París, padre de familia, tenía un hijo que en el momento de ser sorteado para el servicio militar, él sale. Al padre se le ocurrió suicidarse a fin de que el joven no fuera, al ser hijo único de una viuda, ¿no? Al quedar la esposa como viuda, pues el joven ya no sería obligado de ir a la guerra. Un año después fue evocado y a pedido de un conocido, este padre. En el momento de la evocación, el espíritu dice, oh, gracias, sufro mucho, pero, y pone, en el momento que hace esa conexión, lo hace a través de la psicoescritura, ¿no? Y escribe el medium, oh, gracias, sufro mucho, pero, y no logra escribir una palabra. Y continuado eso dice, es justo. Sin embargo, habrá de perdonarme. Y aquí se aclara de que lo que no puede escribir él y lo hace como unas letras que no se entienden es la palabra Dios. El espíritu escribe con dificultad, las letras son irregulares y están deformadas. Es evidente que no puede escribir la palabra Dios, porque tenía que decir, oh gracias, sufro mucho, pero Dios es justo. Sin embargo, habrá de perdonarme. Esa palabra Dios es la que no puede escribir. Y preguntan, ¿podrías llenar el espacio con la palabra que omitiste? Y el espíritu dice, soy indigno de escribirla. Nuevamente preguntan los medios, bueno, dicen los medios y preguntan, has dicho que sufres, no cabe duda de que te has equivocado al suicidarte, pero el motivo por el cual lo has hecho no tiene alguna consideración, es decir, tomando en cuenta que él se había quitado para que su hijo no fuera a la guerra, ¿no tiene alguna consideración? Preguntan los medios.
o los espíritus. Y el espíritu responde, mi castigo será menos prolongado, pero no por eso la acción deja de ser mala. Y preguntan nuevamente, ¿podrías describirnos ese castigo? Y el espíritu dice, sufro doblemente en el alma y en el cuerpo. En este último sufro aunque ya no lo posea, como el mutilado que siente dolor en el miembro que le falta. Es decir, igual sufre como si tuviera un cuerpo, sufre su espíritu. Pregunta nuevamente, ¿te has suicidado solo por tu hijo o tenías otras razones más? Y el espíritu dice, fue absolutamente guiado por el amor paterno, aunque me ha guiado mal. En consideración a ese motivo, mi pena será abreviada, es decir, no va a ser tan prolongada, pero igual va a pasar eh, por ese periodo de pena, ¿no? Y pregunta nuevamente, ¿puedes ver cuándo terminará este padecimiento? Y el espíritu dice, no veo su término, pero tengo la certeza, es decir, la seguridad de que ha de llegar un alivio para mí. Como espíritu sí está consciente de que en algún momento eso va a terminar o de que va a acabar, pero eh, no es que sabe directamente cuándo. El sufrimiento es prolongado de acuerdo también al arrepentimiento, ¿no? De cada uno. Y preguntan nuevamente, hace poco no pudiste escribir la palabra Dios. Antes hemos visto a espíritus muy sufridores que lo han hecho. ¿Será eso parte de tu castigo? Preguntan. Y el espíritu dice, podré hacerlo junto con grandes esfuerzos para arrepentirme. Y dicen los mediums, pues bien, hace sus esfuerzos e intenta escribirla, pues estamos convencidos de que si lo logras estarás aliviado. El espíritu finalmente escribió con grandes letras irregulares y temblorosas esta frase, Dios es muy bueno. Te agradezco por haber acudido a nuestro llamado y rogaremos a Dios para que extienda su misericordia sobre ti. Y el espíritu dice, sí, por favor. Entonces, nos damos cuenta que la manera o la forma de poder salir de esa turbación o de ese momento de pena es pidiendo, ¿no? Es arrepintiéndose en realidad o entrar en razón y poder pedir, ¿no? Auxilio, poder pedir perdón y poder hacer esa oración desde el corazón, ¿no? Vamos a ir al siguiente caso, que es de Francois Simon Louvet, que dice, la siguiente comunicación fue transmitida espontáneamente en 1863, es decir, un espíritu se ha comunicado de repente, de manera espontánea, sin haberlo invocado, ¿no? Y el espíritu dice, tengan piedad de un pobre miserable que hace mucho tiempo sufre crueles torturas. Oh, el vacío, el espacio, caigo, socorro. Dios mío, tuve una vida tan miserable, era un pobre diablo. Cuánta hambre sufrí en mi vejez, por eso me habitué a beber y todo me daba asco y vergüenza. Quise morir y me arrojé. Oh, mi Dios, qué momento, oren para que yo no vea sin cesar este vacío bajo de mí. Voy a despedazarme contra esas piedras. Suplico a ustedes que conocen las miserias de los que ya no pertenecen a este mundo. No me conocen, pero sufro tanto. ¿Por qué más pruebas? Sufro. ¿Eso no es suficiente? Si tuviese hambre en lugar de este sufrimiento más terrible, aunque invisible para ustedes, no dudarían en aliviarme con un pedazo de pan. Así pues les ruego que oren por mí. No puedo permanecer más tiempo en este estado. Pregunten a cualquiera de estos dichosos que están aquí y sabrán quién fui yo. Oren por mí. De esa manera se comunica este espíritu. El guía del medium dice,
del medium que está haciendo contacto con el espíritu, dice: ese que acaba de dirigirse a ustedes es un pobre desdichado que sufrió en la tierra la prueba de la miseria, le faltó coraje, y en vez de mirar hacia el cielo, el infeliz se entregó a la embriaguez. Descendió hasta los últimos límites de la desesperación y puso término a su penosa prueba, arrojándose de la Torre Francisco I, el 22 de julio de 1857. Tengan piedad de su pobre alma, que no es adelantada, pero que tiene conocimiento suficiente de la vida futura para sufrir y desear una nueva prueba. Rueguen a Dios que le conceda esa gracia y con eso harán una obra meritoria. Entonces es un espíritu que evidentemente ha sufrido mucho en esa vida, ¿no? Y toma esa decisión fatal de suicidarse, precisamente porque toma la errónea decisión de sumergirse o de inclinarse en el alcohol, de darse por vencido. Pero como también dice acá, es, es una gran prueba y que le va a servir de mucho en una siguiente vida, porque el aprendizaje va a ser grande para la siguiente vez que intente, para la siguiente vez que vuelva a una reencarnación, ¿no? Y pase por esas mismas pruebas. Vamos a hablar de este siguiente caso que dice: una madre y su hijo. En 1865 el señor C tenía en su casa gravemente enfermo a su hijo de 21 años de edad. El joven llamó a su madre y la abrazó con las fuerzas que le quedaban. La madre lloró, le dijo: ven, hijo mío, antes que yo no tardaré en seguirte. Después que murió el enfermo, la buscaron por toda la casa hasta que la encontraron ahorcada en el granero. Primero evocaron al espíritu del hijo, varios días después de su muerte. Y los medios preguntan: ¿sabes de la muerte de tu madre que se suicidó a consecuencia de la desesperación que le causó tu pérdida? Y el espíritu del hijo responde y dice: sí, y si no fuera por la tristeza que me ha causado la fatal decisión que tomó, me consideraría plenamente feliz. Pobre, fue una excelente madre. No pudo soportar la prueba de esa separación momentánea y para reunirse con el hijo que tanto amaba eligió el camino que más le alejaría de él. ¿Y por cuánto tiempo? De ese modo ha supuesto indefinidamente una reunión que habría sido inmediata si su alma se hubiera conformado con su misión a la voluntad del Señor, si se hubiera arrepentido con resignación y humildad ante la prueba que debía sufrir y la expiación que habría de purificarla. Oren por ella y sobre todo no la imiten. Madres que se han conmovido con la triste narración de su muerte. No crean que ella amaba más que otras madres a ese hijo que era su alegría y su orgullo. No, no amaba más, solo le faltó valor y resignación. Madres que me escuchan, cuando la agonía apague la mirada de sus hijos, recuerden que, al igual que Cristo, ellos ascienden a la cima del Calvario, desde donde habrán de elevarse a la gloria eterna. Bueno, esa es la respuesta, ¿no?, que da el mismo hijo del otro lado, que más que reunirse entre ellos, bueno, en él ha provocado esa gran tristeza, ¿no?, de ver a su madre sufrir y de saber que no pueden reunirse todavía. En otra oportunidad evocan a la madre. Y la madre dice: quiero ver a mi hijo. ¿Tienes el poder de devolvérmelo? Crueles, ellos me lo han quitado para llevárselo a la luz y a mí me han dejado en las tinieblas. Lo quiero porque me pertenece. ¿De nada vale entonces el amor materno? Pues qué, de nada vale haberlo llevado en el vientre por 9 meses, haberlo amamantado, haber nutrido su carne con mi carne, su sangre con mi sangre,
De nada vale haber guiado sus primeros pasos y haberle enseñado a balbucear el sagrado nombre de Dios y el dulce nombre de madre. De nada vale haber hecho de él un hombre trabajador, juicioso, honrado, con amor a su madre, para perderlo cuando realizaba las esperanzas depositadas en él. Y cuando un brillante porvenir lo aguardaba, no, Dios no es justo. Dios no es el Dios de las madres, pues no comprende su desesperación y su dolor. Y cuando me entrego a la muerte, cuando me entrego a la muerte para no separarme de mi hijo, me lo arrebatan de nuevo. Hijo mío, ¿dónde estás? Esa es la reacción, ¿no?, de la madre, que no acepta la separación con el hijo. Allá del otro lado, si el hijo va a ir a otro plano más elevado, pues la madre no va a ir al mismo lugar, porque ha cometido el acto del suicidio. Y más al contrario, ¿no? Se siente molesta, enojada, porque no tiene ese objetivo que ella quería en el momento de tomar esa decisión. Entonces el evocador, el medium que la llama, ¿no?, y que habla con ella, dice: pobre madre, compartimos tu dolor, sin embargo, habéis buscado un penoso recurso para reunirnos con vuestro hijo. El suicidio es un crimen a los ojos de Dios, y deberías saber que Él castiga todas las infracciones a sus leyes. No poder ver a nuestro hijo constituye un castigo. Y la madre dice: no, yo consideraba que Dios era mejor que los hombres. No creía en su infierno, sino en la reunión eterna de las almas que se habían amado como nos amamos nosotros. Me equivoqué. Dios no es justo ni bueno, puesto que no comprendió la dimensión de mi dolor ni la de mi amor. ¿O quién me devolverá a mi hijo? ¿Lo habré perdido para siempre? Piedad, piedad, Dios mío. Y la madre dice nuevamente: me han dicho que no volvería a verlo, y comprendí que lo habían llevado al paraíso. Y yo entonces estoy en el infierno de las madres. ¿Por qué este infierno existe? Lo contemplo sin cesar. Y el evocador, el medium, dice: créeme que tu hijo no está perdido definitivamente. Por cierto, volverás a verlo. Dios es infinitamente bueno, pero también es infinitamente justo. Por consiguiente, nadie recibe un castigo sin motivo. Si en la tierra tienes grandes dolores, es porque los mereciste. La muerte de tu hijo era una prueba para tu designación. Lamentablemente has fracasado cuando estabas en vida, y aquí, después de la muerte, estás fracasando de nuevo. ¿Por qué quieres que Dios recompense a sus hijos rebeldes? Él siempre ha aceptado de buen grado el arrepentimiento del culpable. Si hubieses aceptado sin quejas y con humildad la prueba de esta separación momentánea, si hubieses esperado con paciencia el día de tu muerte, ingresando al mundo espiritual donde estás ahora, habrías visto de inmediato a tu hijo, y él te hubiera recibido con los brazos abiertos. Habrías tenido la dicha de verlo radiante después de la ausencia, pero lo que hiciste y aún ahora haces coloca entre vos y él una barrera. No lo consideres perdido en las profundidades del espacio. No, él se encuentra más cerca de lo que tú crees. Un velo impenetrable lo oculta de tu vista. Él te ve y te ama siempre. Lamenta la triste situación en que has caído por falta de confianza en Dios, y espera ansioso el momento feliz en que se le permita acercarse visible a vos. Abreviar o retardar la llegada de ese momento solo de vos depende. Orar a Dios y repite conmigo: Dios mío, perdóname por haber dudado de tu justicia y de tu bondad. Si me has castigado, reconozco que lo he merecido. Acepta mi arrepentimiento y mi sumisión a tu voluntad. En ese momento la madre dice
¿Qué luz de esperanza acabas de hacer que me asome a mi alma? Es como un resplandor en la noche que me rodea. Muchas gracias, voy a orar a Dios. La muerte, incluso por suicidio, no ha producido en este espíritu la ilusión de suponer que sigue vivo. Esta mujer ha querido dejar la tierra para seguir a su hijo en el otro mundo. Su infierno en realidad era la imposibilidad de encontrarlo allí, ¿no? No es como el caso de otros, bueno, como los otros casos que hemos estado viendo, que el espíritu no se despega de su cuerpo, ¿no? A veces el espíritu cuando se suicida, lo que espera del otro lado es ya que se acabe todos los problemas, ¿no? Y muchas veces ellos siguen atrapados en su mismo cuerpo, pero en este caso como la madre ya tenía previsualizado el hecho de que en el otro lado se iban a encontrar con su hijo, pues en realidad esa era su prueba, ¿no? Ese era su penar o su pesar, el hecho de no poderlo ver. Pero el hecho de que no lo pueda ver es causa de su rebeldía, es causa de su eh, obsesión y su no aceptación, digamos, ¿no? Sobre todo la rebeldía, de no aceptar el hecho de que no pueda ver a su hijo. Bien, vamos a ver entonces un caso más. El siguiente caso que dice doble suicidio por amor o por deber. Dice, en un diario de 1862 apareció la siguiente noticia. La señorita Palmira era modista y vivía con sus padres. Estaba dotada de un físico atractivo y por eso era muy asediada con propuestas de casamiento. Entre los pretendientes, la joven había preferido al señor B, que sentía por ella una gran pasión, aunque ella lo amaba mucho también. Accedió a la voluntad de sus padres casándose con el señor D, cuya posición social les parecía más ventajosa que la del señor B. Los señores B y D, es decir, su esposo y la otra persona que en realidad amaban, eran amigos íntimos, aunque no había entre ellos ningún interés en común, no dejaron de verse. El amor recíproco del señor B y de Palmira, convertida en la señora D, no había disminuido y cuanto más se esforzaban por reprimirlo, más aumentaba debido a la violencia que ejercía sobre él. Para tratar de extinguirlo, B decidió casarse con otra persona. Contrajo matrimonios con una mujer de excelentes cualidades e hizo todo lo posible por amarla, pero no tardó en darse cuenta de que era imposible, que ese recurso heroico lo curara. Sin embargo, durante 4 años, ni B ni la señora D faltaron a sus deberes. Sería imposible describir lo que sufrieron, dado que D, que estimaba verdaderamente a su amigo, lo invitaba con frecuencia a su casa y cuando éste quería retirarse insistía para que se quedara, ¿no? Los dos enamorados coincidieron en que la muerte era el único remedio para los males que experimentaban. Decidieron suicidarse juntos un día después de que el señor D estaría ausente de la casa durante gran parte de la jornada. Redactaron una extensa y conmovedora carta en la que explicaban la causa de su decisión. No faltar a sus deberes conyugales, es decir, no fueron infieles a sus parejas. La carta finalizaba con un pedido de perdón y además con el ruego de que fueran enterrados en la misma sepultura. Cuando el señor D regresó a su casa, los encontró asfixiados. Respetó sus últimos deseos y dispuso que en el cementerio no se separaran los cuerpos. Cuando este hecho fue objeto de estudio en la Sociedad de París, un espíritu respondió:
Los dos enamorados que se suicidaron no os pudieron responder todavía. Los veo. Están sumergidos en una turbación y asustados ante la perspectiva de la eternidad. Las consecuencias morales de la falta cometida habrán de pesarles durante migraciones sucesivas, en cuyo transcurso de sus almas separadas se buscarán sin cesar y tendrán que padecer el doble suplicio de presentirse y desearse en vano. Concluida la expiación, se reunieron en forma definitiva en el seno del amor eterno. Cuando hayan transcurrido 8 días, en la próxima sesión puedes invocarlos. Vendrán, pero no podrán verse, pues una noche profunda los ocultará uno del otro por mucho tiempo. Estos dos espíritus que se deciden suicidarse porque se amaban y en esa vida no pudieron estar juntos porque se casaron con diferentes personas, pensaron que allá del otro lado iban a encontrarse después de la muerte. Pero por haberse suicidado, no se veían, no se encontraban. Como dice, había esa oscuridad que no dejaba a uno verle al otro y el otro al otro, ¿no? Entonces, ese era el padecimiento allá para esta pareja. Primero evocaron a la mujer, dice evocación de la mujer. Y preguntan los evocadores o el evocador, ¿ves al hombre que amaste con el que te has suicidado? Y la mujer dice, no veo nada, ni siquiera los espíritus que deambulan conmigo en este mundo. Qué oscuridad, qué oscuridad, qué espeso velo cae sobre mi rostro. Y el evocador pregunta, ¿qué sensación experimentaste cuando despertaste después de tu muerte? Y el espíritu dice, extraña, tenía frío y quemaba. El hielo corría por mis venas y el fuego estaba en mi rostro. Cosa singular, mezcla inaudita. El hielo y el fuego parecían consumirme. Pensé que iba a sucumbir por segunda vez. El evocador pregunta, ¿experimentas algún dolor físico? Y el espíritu dice, todo mi sufrimiento está aquí y aquí. El evocador pregunta, ¿qué quieres decir con aquí y aquí? El espíritu dice, aquí en mi cerebro y aquí en mi corazón. El evocador pregunta, ¿crees que estarás siempre en esta situación? Y el espíritu dice, oh, siempre, siempre. Algunas veces oigo risotadas infernales, voces amenazadoras que gritan estas palabras siempre así. El evocador dice, pues bien, podemos decir con absoluta certeza que no siempre será así. Mediante el arrepentimiento obtendrás el perdón. Y el espíritu dice, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo comprendo? No comprendo. Y el evocador dice, te repito que tus padecimientos tendrán un término. Puedes reducirlos con el arrepentimiento y nosotros te ayudaremos con plegarias. El espíritu dice, solo he oído una palabra y sonido difusos. Esa palabra es gracia. ¿Quisiste hablar de la gracia? Has hablado de la gracia, pero sin duda lo hiciste al alma que ha pasado por junto a mí, pobre criatura que llora y aguarda. Y el evocador dice, dices que estás en las tinieblas, ¿eso significa que no nos ves? Y el espíritu dice, me es permitido oír algunas palabras que pronuncias, pero solo veo un crespón negro sobre el cual se dibuja a determinadas horas un rostro que llora. Y el evocador dice, pregunta, si no ves a tu amado, ¿sientes al menos su presencia junto a ti? Puesto que él está aquí. Y el espíritu dice, no, no lo menciones. Por el momento debo mantenerme en el olvido si quiero que el crespón se borre de la imagen que veo en él. Y el evocador pregunta, ¿qué imagen es esa? El espíritu dice, de un hombre que sufre, cuya existencia moral en la tierra ha aniquilado por mucho tiempo. Al leer esta narración, de inmediato nos sentimos
predispuestos a encontrar circunstancias atenuantes, ¿no? Para este juicio, hasta llegar a enfocarlo como un acto heroico, visto que fue provocado por el sentimiento del deber. Sin embargo, observamos que ha sido juzgado de un modo diferente y que la pena de los culpables será prolongada y terrible, pues se refugiaron en la muerte propia por voluntad propia, con el fin de evitar la lucha. No cabe duda que la intención de no faltar al deber era honrosa y se le tornará en cuanto más adelante. Podemos ver, ¿no? En este caso que si bien los dos se suicidaron para ir al otro lado y estar juntos, ellos han quedado como ciegos, no podían ver más que oscuridad y sentir solamente ese sufrimiento. Al evocador tampoco lo escuchaban muy claro. Entonces ese era el padecimiento que tenían entre ellos, ¿no? Así como muchos otros ejemplos de o casos de personas que se han suicidado, podemos ver, ¿no? Que la decisión de suicidarse no es la mejor decisión. No podemos decir que todos los suicidas van a caer con el mismo peso, ¿no? O con la misma, el grado de o van a caer en la misma situación, ¿no? Del otro lado. Cada caso es independiente, cada caso es diferente. Por ejemplo, nos habla después de otro caso de suicida de una persona suicida que ya se reconocía él de haberse suicidado varias veces anteriormente. Y él mismo decía, ¿no? Yo estoy pasando por esta prueba otra vez y otra vez me suicidé. En la siguiente reencarnación nuevamente voy a pasar por esa misma prueba hasta que deje de suicidarme, dice, porque ella se había suicidado varias veces por ese motivo. Entonces, esas pruebas, tarde o temprano tenemos que aprender a superarlas, ¿no? El tema del suicidio. Lo importante es saber hacer frente a estas pruebas que nosotros mismos nos traemos. El tomar la decisión de suicidarse es truncar esa prueba que nosotros nos hemos planteado al venir aquí a la Tierra. Si nosotros nos hemos puesto como una prueba difícil, yo qué sé, tal vez de perder un hijo, ¿no? Que es una prueba muy dura para un papá o una mamá. Y nosotros tomamos la decisión de suicidarnos, pues no estamos afrontando esa prueba como nos habíamos propuesto antes de la encarnación. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos empeorando, ¿no? La situación o estamos alargando más la pena, estamos complicando más la prueba. Entonces, como estamos diciendo, cada caso, cada consecuencia de los suicidios es totalmente diferente, diferente para cada uno. ¿Alguna, alguna pregunta, algún aporte? ¿Algo quieran tal vez comentar? Yo sí, buenas noches. En el caso, por ejemplo, que es los que he escuchado de la madre y también de la pareja, hablan, ¿no? De 1800, 1600 y en esa época el grado de instrucción, al parecer, así como del señor que sufrió hambre, Ujú. este, el grado de instrucción ha debido ser al respecto, digamos, de estos temas, cero, ¿no? Para esas personas. No sé, me llama un poco la atención eso porque en esa época muy pocos eran los letrados, muy pocos eran los estudiosos. Imagino también que estos estudiosos del espiritismo también eran personas como Kardec, em, eh, que tenían cierto nivel económico y también de formación educativa. Entonces, em, ah, no sé, me parece que para la fecha actual ya no son buenos ejemplos, ¿no?
porque tanto el hambriento, por ejemplo, pensó que ya no iba a padecer hambre, ¿no? La madre pensó que se iba a encontrar con su hijo. Entonces ahí se nota cierto grado de ignorancia, ¿no? De lo que es más allá. Y eso me llama mucho la atención porque de las lecturas que tengo, de algunas lecturas que tengo de la Biblia, por ejemplo, Dios juzga de acuerdo al grado de instrucción y también a la intención. En este caso, cuando les dijeron que su pena va a ser menor, pero que no se sabe cuánto, o sea, como que él se contradice, ¿no? En uno de los casos dice que por ese hecho del padre que se suicida por el hijo, su pena va a ser menor, pero no dicen cuándo, ¿no? Ni cómo. Y los otros que están sufriendo torturas y no sé qué, o sea, no sé, me parece, digamos, unos ejemplos muy antiguos y muy crueles, porque el grado de instrucción de estas personas realmente era bajo, por lo que se puede ver, y peor de estos temas, ¿no? Sí. Bueno, como sabemos, estos son casos que se han hecho en la época en la que Allan Kardec escribe, ¿no? Sus libros, en los años en los que en realidad aparece el espiritismo como tal. Entonces son ejemplos que se han plasmado pues en estos libros, ¿no? Que en su momento han sido de investigación en ese tiempo. Ahora, si hablamos de forma general, obviamente había menos información en esos años y mucho menos información en años atrás, ¿no? Donde estaba en la Edad Media todavía, y ahí todavía cuando más se imponían lo que eran las creencias, ¿no? Religiosas y, y no había forma de ni siquiera tener la intención de querer estudiar otras ideologías, ¿no? Porque directamente los mataban, ¿no? Entonces, cada época va de acuerdo a lo que la humanidad en ese momento tenga que pasar. Por ejemplo, en esas épocas en las que no había información acerca de eh, de esto, ¿no? De lo que puede ser la vida espiritual después de la muerte. Eh, son experiencias de vidas más duras, por las que muchos de nosotros como espíritus pues hemos tenido que pasar, ¿no ve? Porque éramos espíritus nuevos, porque éramos espíritus que tal vez hemos cometido errores muy, muy graves y hemos tenido que pasar por épocas muy sufrientes como las de esas, ¿no? Ahora que estamos entrando a otra época donde la información es más amplia y tenemos esa oportunidad de tener mayor conocimiento para tomar mejores decisiones, entonces es también un avance. De eso nos habla, ¿no? La doctrina espírita, que es la ley del progreso, ¿no? La humanidad está progresando y la comunicación y la información pues también. Entonces, todo es eso, el progreso, ¿no? Ahora si estábamos hablando de los ejemplos que habíamos tocado esos datos, ¿no? En la que dice, eh, yo, mi pena no va a ser tan grave como la de otros que se han suicidado. ¿Por qué? Porque ese papá cuando se decide matar para salvar supuestamente a su hijo, bueno, esa era su intención, ¿no? Para salvar a su hijo de que no vaya a la guerra, que su hijo no vaya a morir en la guerra y decide quitarse la vida, pues lo ha hecho obviamente por decisión propia, ¿no ven? Primeramente. Y lo ha hecho sin maldad, lo ha hecho sin intenciones de herir a nadie más, como lo podrían hacer otras personas que se suicidan. Por ejemplo, hay un caso más adelante de este que dice de un hombre que mata a otra persona porque por diferentes motivos que bueno, no se llevaba bien con él, obviamente, y ya después él se suicida, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Está cargando una muerte y también termina matándose. Entonces, a eso se refiere, ¿no? El grado de fatalidad, bueno, el grado
el grado de responsabilidad que recae en este papá no es tan grave como en otros casos, porque no se ha hecho con una intención de maldad. A eso es lo que se va, ¿no? Ahora, si bien son ejemplos de 1860, yo qué sé, son ejemplos antiguos, si bien tenemos actualmente una amplia información, también podemos darnos cuenta y percibimos nosotros mismos a nuestro alrededor que hay personas que desconocen totalmente de todo esto. Personas que tal vez andan, yo qué sé, tan sumergidas en el trabajo, en sus problemas, en los estudios, o en sus metas profesionales o en sus metas laborales, que desconocen totalmente de estos temas. Entonces también sigue habiendo todavía en cierto grado esa ignorancia en nuestra humanidad. No será tanto como antes, pero sigue habiendo, ¿no? Entonces podemos relacionarlo también como ejemplo en algunos casos que todavía se viven ahora. Si bien es un estudio anterior o antiguo, pues también ayuda y ayuda a esclarecernos. Si ahora en la actualidad nosotros nos ponemos a escuchar eh, otros, eh, otros tipos de experiencias, averiguamos por internet, vamos a seguir escuchando que hay experiencias. Si han, yo qué sé, eh, en YouTube, ¿no? En las redes sociales hay experiencias que cuentan, gente que tienen acerca de regresiones, por ejemplo, ¿no? De que se han suicidado en otras vidas y cosas así. Eh, también seguimos con ese mismo tipo de problemas, ¿no? Suicidios por falta de información. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún otro aporte? Bien, tal vez si no hay más que aportar. Gracias, Lidia, por tu pregunta. Vamos a ceder entonces la charla de hoy. Vamos a elevar nuevamente nuestro pensamiento a Dios. Vamos a agradecer por otra oportunidad más, por este conocimiento más, por este esclarecimiento también. Vamos a pedir siempre, ¿no? Esa fuerza para que nosotros, a través de esto que estamos aprendiendo, podamos hacer, ¿no? Frente a nuestras pruebas, tomar las acciones con ese valor, esa, aga- a- esas pruebas, tomarlas de frente y sobre todo con humildad y aceptación, que es tan importante, ¿no? Para poder aprender. Es tan importante la aceptación a estas pruebas para nosotros poder volvernos a parar y poder seguir adelante, poder seguir aprendiendo. Vamos a pedir por esas personas que lamentablemente a veces tomamos, ¿no? O queremos o quieren tomar esa dura y difícil situación de quitarse la vida, ¿no? Vamos a pedir que pues se llenen de fuerza y de amor y de coraje, ¿no? Para seguir. Que así sea.